Hola a todos, ¿cómo están? Soy Emilia y en este video quiero comentarles algo que vengo viendo hace ya un tiempo y que me parece que tenemos que estar muy atentos en el caso de que alguno de ustedes esté pensando invertir o comprar alguna acción de los bancos estadounidenses. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta en esta situación y se los quiero mencionar a todos para que ustedes encuentren el momento perfecto para hacer su inversión en los diferentes bancos de Estados Unidos. Entre ellos, los más destacados o los más conocidos tenemos a JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, Bank of New York Mellon, etc. Bien, así que hay que tener en cuenta más que todo los movimientos que está haciendo la Reserva Federal, porque a partir de ahí viene todo y se va desencadenando todas las posibles consecuencias que se pueden dar. Bueno, vamos a ver. Tenemos que saber que estamos en una pandemia. Obviamente ya es de público conocimiento, pero esta pandemia ha generado en todo el mundo una situación muy crítica y analizando puntualmente Estados Unidos tenemos una crisis que se ha agudizado mucho. En principal, el desempleo llegó a tocar un 15% cuando estaba Estados Unidos en el pleno empleo y más allá de que está generando nuevos puestos de empleo, todavía no puede lograr el nivel de empleo que tenía previo a la crisis. Pero el tema es que cuando uno ve las bolsas, ve Wall Street, ve los índices, el Nasdaq, el Standard Poor's, el Dow Jones, los ve a todos en máximos o con recorridos muy alcistas. Más allá de que tuvo una corrección en estos días, siguen fuertes. Todavía no se rompe, pero para nada, la tendencia alcista que viene trayendo desde hace ya bastante tiempo. Entonces, eso a lo mejor nos puede causar un poco de confusión y pensar que nos estamos quedando afuera del baile y nos puede llegar a crear una sensación de que tenemos que sí o sí invertir. ¿Y en qué piensa uno a lo mejor cuando va a invertir en una economía como Estados Unidos? Piensa en sus bancos. Y acá les quiero mencionar algunos factores que hay que tener en cuenta. En ese gráfico que se ve ahí en la pantalla, les muestra cómo se ha comportado el PBI, que es el Producto Bruto Interno. En este caso vemos que ha estado negativo en el primer trimestre de este año, debido, por supuesto, al COVID, y en otra situación en la que estuvo muy bajista también, que son las otras velas rojas, las líneas rojas que se ven hacia abajo, fue en el 2008. Sabemos que en el 2008 fue la última crisis económica grande que tuvo Estados Unidos y ahora está teniendo o tuvo una caída del PBI bastante similar. O sea que si lo comparamos, hay algo de relación. Simplemente que todavía eso no ha estallado o se está conteniendo o están esperando a que ingrese el dinero de los inversores pequeños para irse los grandes inversores y poder descartar o vender sus acciones. Así que hay que estar muy atentos con esto. Entonces, sabemos que el COVID no solamente es un problema sanitario, sino que afecta a las economías del mundo. Así que muy atento, analicemos la evolución del PBI, la evolución del desempleo, el nivel de exportaciones, de importaciones, las ventas, la producción manufacturera. Tenemos que ver todos los factores que nos dé un indicativo de cómo está evolucionando realmente la economía estadounidense. Pero hay un tema bastante particular que nos hace mucho más ruido que todos estos indicadores económicos, y es el tema de las tasas de interés. Acá en este gráfico tenemos un histórico de las tasas, de cómo han ido evolucionando desde el 2008 hasta la actualidad. Les dije recién que en el 2008 fue la última crisis de Estados Unidos, la última gran crisis. Y en este caso vemos en la imagen que la tasa estaba positiva, o sea, con números distintos a cero, y el 16 del 12 del 2008 la tasa de interés va a cero. Para los que no saben, cuando la tasa de interés de referencia de una divisa llega a cero, es porque realmente la Reserva Federal, en este caso, que es el Banco Central estadounidense, decidió eso. ¿Por qué? Porque quiere fomentar el crecimiento económico. Luego de una crisis hace falta levantar la economía, hay que ponerla de vuelta en marcha. Entonces, una de las medidas más usadas es poner las tasas de intereses cercanas a cero, en cero o incluso negativas en alguna oportunidad. En este caso no fue necesario poner las tasas en negativo, pero sí las pusieron en cero. Después, con el correr de los años, ven que en el 2015, recién el 17 de diciembre del 2015, recién ahí
la tasa subió a 0,25. O sea que desde finales del 2008 a finales del 2015, durante tantos años, la tasa estuvo así. ¿Por qué durante tantos años? Porque le llevó toda esa cantidad de tiempo volver a recuperar la economía. Después vemos que la tasa sube a 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25 y ahí ya empezamos a bajarla un poquito. ¿Por qué es que las tasas de interés empiezan a subir? Este sería el efecto contrario o nos está demostrando algo bastante interesante. Cuando las tasas empiezan a caer es porque a la economía hay que reanimarla. De a poco la vamos reanimando. Cuando están en cero significa que la economía está pidiendo a gritos ayuda monetaria. Pero cuando la tasa empieza a subir y a endurecerse, significa que ya la economía está en marcha, está en periodo de crecimiento pleno y hay que empezar a subir para mantener el equilibrio y para que no se nos disparen la inflación por el tema del exceso de demanda, si la producción o la oferta no lo pueden acompañar. Entonces acá vemos el ciclo. No hace falta ver un gráfico para entender el ciclo económico monetario estadounidense. Simplemente con ver la evolución de las tasas ya nos damos cuenta cuáles eran los objetivos que tenía el Banco Central con respecto a cada uno de los momentos históricos, digamos. Entonces, vean la coincidencia ahí marcada en el gráfico con un círculo negro. Ahora, desde el 16 de marzo del 2020, vaya fecha, que es cuando empezó a masificarse todo el tema de la pandemia, la tasa volvió a cero. Y no fue paulatino, fue de 1 a 0 directamente. Entonces tomaron esa posición tan agresiva porque realmente se estaban dando cuenta que tenían que tomar una medida para ayudar a que la economía vuelva a la normalidad. Y seguramente, según lo que han dicho en la última conferencia del Jackson Hole, en el simposio anual, Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, dijo que supone, según sus previsiones, que la tasa de interés en cero va a estar por mucho tiempo. Algunos economistas expertos dicen que seguramente durante 5 años. Y si vemos el gráfico, vemos que eso no sería nada extraño, ¿sí? Ahora, ¿qué produce que la tasa de interés esté en cero? ¿Qué efectos genera? Uno de los principales efectos es que la moneda por los especuladores o los inversores deja de ser demandada. Estoy hablando a nivel internacional porque yo que soy argentina y los argentinos sabemos que el dólar nunca deja de ser demandado en nuestro país. Pero yo hablo para personas que no tienen un problema con su propia moneda, que buscan el dólar para invertir en él. En este caso se deshacen porque la tasa de interés ya no es atractiva. Y otros de los perjudicados son los bancos. Y es por eso el tema de este video. Los bancos, cuando la tasa de interés está alta, pueden prestar y cobrarte una tasa de interés interesante. Pero cuando la tasa está en cero, a lo mejor dar préstamos ya no es tan motivador, porque la ganancia que les genera ya no es la misma. Entonces, si los bancos no les es tan atractivo prestar dinero, que es su principal fuente de ingreso, seguramente sus acciones caen. Y seguramente sus ganancias también, porque están dando menos préstamos, que sabemos que en el caso de los bancos es su actividad principal. Otra cosa que me maravilló bastante es el tema de la emisión récord de dólares. Se han emitido cerca de 3 trillones de dólares. Es una cantidad impresionante. ¿Por qué la emiten? Porque necesitan que el dinero fluya. A esto se le llama una inyección de capital o una inyección de dinero. Y el objetivo es inyectar esa liquidez al mercado para que las personas empiecen a consumir. En este caso, esta crisis puntualmente, como les decía, además de sanitaria, fue una crisis de demanda, porque la gente al estar guardada en su casa, hay muchas cosas y muchos gastos que se han visto reducidos. Seguramente a todos nos ha pasado en la primera etapa de la pandemia, que a lo mejor estábamos acostumbrados a tener un gasto mensual fijo y de repente ese gasto disminuyó bastante, pero es porque ya muchas cosas que estábamos acostumbrados a consumir en el día a día, con la pandemia ya no eran tan necesarios y empezamos a gastar solo en alimento y para vivir el día a día, nada de esos gastos extras que uno está acostumbrado a tener. Entonces, toda esta emisión es para meter dinero en los bolsillos de los estadounidenses para que hagan algo con ese dinero. ¿Qué es lo que espera el gobierno que haga la gente con el dinero? Que lo gaste. Porque al gastarlo,
sigue moviéndose la economía. Recordemos que el corazón de una economía sana es que haya demanda, porque si no hay demanda no hay oferta, si no hay oferta no hay producción, si no hay producción no hay empleo, y así sucesivamente. Así que necesitan generar esa demanda. El tema es que esta emisión récord también genera que el dólar pierda más valor. Y si volvemos a la diapositiva anterior, ya el dólar pierde demanda porque la tasa de interés está en cero y además pierde valor por la emisión récord. Entonces no es de extrañar que el dólar haya sufrido una caída tan intensa desde marzo de este año, y es justo en el momento en que la Reserva Federal bajó la tasa. Hay un video que yo subí a mi canal de YouTube, será cerca del 14-15 de marzo, más o menos por ahí, en el cual les dije, el dólar estaba en máximos y les dije, el dólar está condenado a caer. ¿Por qué me di cuenta de eso? Y por el hecho de que ya habían puesto la tasa en cero. Ya apenas pusieron la tasa en cero, era muy evidente que el dólar en el largo plazo iba a tener una caída como la que tuvo. Más allá de que el dólar estaba en máximos y a lo mejor nadie se lo veía venir o no creían que esto fuese a pasar. Ahora, ¿a dónde se han ido todos estos dólares emitidos? Y ahí está la respuesta, a Wall Street. Por eso es que Wall Street está tan fuerte, ¿sí? Y ahora la pregunta es, si Wall Street está tan fuerte y la economía está tan sólida, entonces, ¿qué está haciendo Warren Buffett? Para aquellos que no saben o no siguen su cartera de inversiones, Warren Buffett siempre ha apostado muy duro a la economía estadounidense, a todas sus empresas. Y de repente empezó a invertir en Japón, de repente vendió todas sus acciones bancarias. Entonces, si las ha mantenido durante décadas, incluso soportando la crisis del 2008, ¿por qué ahora se deshace de las acciones bancarias? Y esto es algo que nos tenemos que preguntar y pensarlo mucho. Bien, acá tienen algunos de los titulares donde dice Buffett fue noticia otra vez porque vendió parte de sus acciones de los mayores bancos de Estados Unidos y apostó todo a las mineras. ¿A las mineras de qué? De oro. Sabemos que el oro es un activo de reserva de valor. Entonces, si Buffett ya se está yendo a activos de refugio financiero y está sacando su dinero de la renta variable, de la bolsa y específicamente de las acciones bancarias, eso ya nos está diciendo cuál es su visión en el largo plazo. Y esa visión en el largo plazo es la que justamente les estoy comentando ahora, ¿sí? Tener cuidado con los activos, tener cuidado con la emisión monetaria sin límites, tener cuidado con las tasas bajas de interés durante mucho tiempo, porque obviamente van a ayudar a recuperar la economía de a poco, pero hay muchas empresas que van a sufrir en el camino y en esas es las que tenemos que evitar. Otro titular, Warren Buffett deja los bancos y opta por el oro, ¿shock o apuesta segura? Entonces hay que pensar en eso puntualmente. El oro es un activo que se demanda mucho en situaciones de crisis, en situaciones de duda, en situaciones de incertidumbre y sobre todo en situaciones donde el dólar empieza a valer cada vez menos. Así que atentos. A lo mejor uno como argentino, en mi caso, dice, bueno, sí, el dólar está perdiendo valor, pero no porque el dólar pierda valor me voy a quedar con mis pesos, porque los pesos tampoco valen nada. Dentro de todo, el dólar sigue siendo demandado a nivel mundial, es decir, que su inflación no va a ser tan fuerte como la nuestra, por supuesto, en el caso de que alguno de ustedes sea de Argentina. Pero hay que empezar a buscar otras reservas de valor. Comprar oro me parece una opción muy, muy buena, pero si no tenemos la posibilidad de comprar oro físico, compremos el oro digital. De alguna manera u otra nos tenemos que empezar a cuidar y saber que en el caso de que tengamos dólares, saber que este con el tiempo va perdiendo valor. Acá tenemos una de las principales acciones que yo seleccioné, Bank of America, Bank of New York Mellon, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Wells Fargo. Les quiero mostrar ahora los gráficos de estas acciones, porque seguramente, acá en este caso es un gráfico semanal, tenemos desde el 2014 hasta la fecha. Vemos que la acción ha subido, ha bajado, pero tampoco es que se encuentre en mínimos ni en un precio que sea
tan desalentador. Bien. En este caso vamos a ver ahora Bank of America. Acá vemos que dentro de todo no ha caído tanto la acción, no es tan impactante y muchos pueden pensar y tomar posiciones en largo. Lo que les aconsejo yo es que pueden invertir en bancos, pero yo esperaría que las tasas vuelvan a normalizarse. Esperaría a que caigan un poco más, a que se desplomen, a que sientan el efecto del dólar débil, a que sientan el efecto de la tasa baja, y una vez que estén en el suelo, ahí invertiría de vuelta en las acciones americanas. Pero bueno, es un criterio, una visión que tengo yo. Obviamente algunos la pueden compartir, otros no. Es simplemente una opinión. Les quiero mostrar acá JP Morgan Chase, en este caso, sí, acá no la vemos tan bajista, está dentro de todo en una tendencia alcista. Después vemos Goldman Sachs, que también está bastante fuerte. Y vemos por último Citigroup, que acá está Citigroup, que esta sí está un poco más débil. Y por último Wells Fargo, que este sí está muy abajo. Pero recordemos que Wells Fargo tuvo un problema bastante puntual, bastante grande, con respecto a cuentas que fueron creadas de forma apócrifa, que fueron creadas por los mismos empleados, y bueno, esto ocasionó un problema de fraude y un lío bastante interesante. Así que si hacemos repaso por las acciones, vemos que parecen estar interesantes desde el punto de vista técnico para aquellos que basan su análisis en las velas, en las estructuras y demás. Pero yo recomendaría que en este caso tenemos que estar pendientes del fundamento. El fundamento son las tasas bajas, la crisis reinante, la bolsa en máximos, los movimientos de Warren Buffett, que son realmente movimientos que no tenemos que dejar pasar, el récord de subidas que está teniendo el oro o las subidas que está teniendo el Bitcoin también, pero sobre todo el tema de la emisión récord. Eso le quita muchísimo valor al dólar. Y los bancos, por supuesto, que lo van a sufrir bastante. Simplemente por ahora parece que no pasa nada, o que son caídas leves, pero hay que estar atentos, ¿sí? Hay que estar atentos a lo que se viene, y en el caso de que estemos interesados en invertir en acciones bancarias, esperar otro momento, no es el momento ahora, ¿bien? Así que bueno, esto es lo que les quería comentar en este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.